Gracias, presidente. Bueno, voy a fundamentar mi voto y el de mi interbloque por la confirmación e insistencia de la Ley 27.793 y el rechazo al decreto 534 del 25, por el cual el presidente Milei vetó esta ley. La ley que declara la emergencia nacional en discapacidad. Leyendo los argumentos del decreto del veto, podemos resumir que el presidente Milei vetó esta ley fundamentando que incrementaría irresponsablemente el gasto público, que afectaría y rompería el equilibrio fiscal y tantas otras mentiras más como ya nos tienen acostumbrados. En definitiva, el veto se basa en el famoso ahorro de Sturzenegger y Caputo. Ahora bien, ya quedó claro, ¿no?, que ese ahorro es una gran mentira que estamos viviendo todos los argentinos. Porque la verdad es que con ese ahorro no hay más plata para los jubilados, no hay más plata para las universidades, no hay más plata para las personas con discapacidad, no hay obra pública, se roban los fondos de las provincias. Entonces, ¿cuál es el sentido de ese ahorro que nos quiere vender el presidente Milei? En la Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad, un 10% de la población. ¿Y qué se vetó al querer dejar sin efecto esta ley? El presidente vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. El presidente vetó un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. Y, digamos, el rechazo de manera brutal, de manera inmoral, volviendo siempre sobre lo mismo, ya, digamos, está perdiendo, me parece, la creencia entre los argentinos, ¿no?, de que a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso, le hacemos mal al país, comprometemos el futuro de generaciones. Ese gasto, presidente Milei, es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden o quede condenada al olvido. Ese gasto es la diferencia en que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo o quedar condenada a la exclusión. Realmente, si el Estado para ahorrar necesita maltratar a la gente, a los ciudadanos, no está ahorrando, lo está abandonando. Y el presidente Milei y sus funcionarios saben bien a quién golpear. Porque no van contra los bancos, no van contra los especuladores financieros. Al contrario, van con los más vulnerables, van contra los que no tienen voz. Y ya lo vimos, cuando otras semanas reprimieron a chicos y personas con discapacidad, y seguramente no tendrán empacho en volver a hacerlo ante una nueva manifestación que pueda haber alrededor de este Congreso Nacional. Yo les voy a dar un ejemplo de mi provincia, la provincia de La Pampa, pero estoy seguro que se debe dar en el resto de las jurisdicciones, las otras 23 jurisdicciones. En La Pampa ya se está sintiendo este veto, aunque hoy vamos a tratar de rechazarlo e insistir con la ley, porque ya se están de manera arbitraria dando de bajas pensiones no contributivas. ¿Y cuál es el fundamento? Que en La Pampa tenemos más o menos 4.000 personas con discapacidad. Entonces, aquellas personas que no cumplieron en asistir a las auditorías, esas famosas auditorías que hacen por todos lados, pero nunca se saben los resultados, cuál es el resultado de las auditorías, que no fueron o que no cumplieron, se les dan de baja. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros en La Pampa tenemos 80 localidades.
Las auditorías se hacían en las 3 ciudades, si se quiere, con mayor cantidad de habitantes: Santa Rosa, Pico y General Hacha. Las cartas de documento, citando a las personas con discapacidad, fueron a domicilios que ya no eran los actuales de esas personas. En vez de tomar los datos del RENAPER, que es los domicilios más actualizados, no, tomaron datos anteriores, con lo cual esas cartas de documento, esas citaciones llegaron en la mayoría de los casos a domicilios donde ya esas personas no vivían. A las personas no videntes no les llegó la citación en braille, con lo cual no podían saber de qué se trataba. A las personas las citaban, en muchos casos, que tenían que concurrir a estas ciudades que están a 50, 100 kilómetros de donde viven estas personas con discapacidad. Y muchas no podían trasladarse. En la mayoría de los casos, los intendentes, el gobierno provincial puso combi, trató de garantizar el traslado de esas personas a estos 3 lugares para que pudieran hacerse las auditorías. Y en muchos casos, primero que era en un lugar, por ejemplo, en un hotel, donde estaban los médicos para hacer los informes de estas personas. Sin accesibilidad, sin lugares adecuados para personas con algún tipo de discapacidad. Y muchos que cuando llegaban decían, la recepcionista del hotel, a donde los habían citado, decía, no, los médicos se fueron, no están. Y esa persona se quedó sin respuesta. ¿Y qué pasó? Le van a venir la baja en la pensión no contributiva. Agravado esto, que quienes intentaron enviar la documentación, además que le dieron un plazo muy exiguo para el tipo de documentación que requerían, hoy la ANDIS está intervenida, no tiene firma. Con lo cual, nadie recibe ese reclamo por la baja. Es decir, esa persona que perdió la pensión injustificadamente, arbitrariamente, porque le corresponde, pero como no le pudieron hacer la auditoría, la dieron de baja, manda la documentación, nadie se la recibe, y en el caso que se la reciban y resuelvan otorgársela de vuelta, todos estos meses en los cuales le dieron de baja, no es retroactivo. O sea, durante estos meses esas personas no van a recibir los fondos que les corresponden, como si fuera tan fácil para las familias que más lo necesitan dejar de recibir ingresos durante algunos meses. Entonces, vaya redondeando, por favor, senador. Ya voy redondeando, que presidente, gracias. Habíamos pactado en Sí. labor 7 minutos para cada senador por este tema. Gracias. Ya estoy. Lo que pasa es que es un tema muy importante. Sé que hay muchos oradores. Para todos es importante, senador. Y por eso totalmente, le pido presidente. que seamos respetuosos de los 7 minutos. Gracias. Ya voy redondeando. Entonces, el criterio perverso es el que no se presenta pierde la pensión. Además de que los prestadores tampoco están recibiendo la actualización en las prestaciones que le dan a estas personas, con lo cual hay familias que no saben si mañana van a tener el transporte para que sus chicos puedan ir al colegio, o si las personas que atienden a las personas con discapacidad van a seguir asistiéndolo porque el Estado Nacional no le está pagando. Entonces, tengo mucho más para decir, pero, presidente, voy cerrando. Presentó un informe, porque es necesario, pidiendo cuál es el resultado de estas auditorías, porque no tenemos ningún funcionario nacional que venga a dar la cara. Por eso es que se están pidiendo todas las cuestiones de privilegio para que diferentes funcionarios vengan acá. Porque ninguno da la cara, ninguno responde, pero los más perjudicados siguen siendo los mismos. Entonces, esta hipocresía que estamos viviendo del gobierno nacional. Milei dijo que le iba a cortar un brazo a aquel funcionario público de su gobierno que cometa un acto de corrupción. Ya debería haber varios sin brazos, me parece, ¿no? Porque la verdad, estos sobreprecios, las coimas, los $800.000 que cobraría la secretaria general de la presidencia, según los audios por favor, redondee. Que se han hecho públicos, es una vergüenza. Entonces, que para los amigos de siempre haya un 3% reservado, que mensualmente se perciban $800.000, $1 millón, en un solo organismo público, que es lo que hasta ahora se ha conocido. Vaya uno a saber lo que está pasando en el resto del gobierno. Entonces, así este modelo no se sostiene,
presidente, porque lamentablemente ajusta a los que menos tienen, ajusta a los más vulnerables, ¿para qué? Para llevársela por el costado. Entonces, para ir cerrando, señor presidente, simplemente a todos nosotros, o la mayoría de nosotros, se nos han acercado con algunos dibujos en donde se nos dice, a mí me tocó el de Tommy, por ejemplo, que dice, señor senador, le solicito apoyo a la ley de emergencia en discapacidad, no al veto. Tommy, el interbloque de Unión por la Patria va a votar en favor de la ley de discapacidad. Gracias, presidente. Gracias, senador Benzuzana. A continuación